Abramos la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 12. El mensaje de hoy tiene por título Poder en la debilidad. Poder en la debilidad. 2 Corintios 12. Amén. Leamos el verso 7 solamente, pero vamos a estar estudiando desde el 1 hasta el 10. Amén. 2 Corintios 12, vamos a leer nada más el verso 7. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Bendícenos en esta noche, Señor. Gracias porque tú eres bueno y por misericordia lo haces, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Danos, Señor, el pan en esta noche, Señor, que tanto anhelamos. En el nombre de Jesús, bendícenos. Para tu honra y para tu gloria, Señor, lo hacemos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces el tema es poder en la debilidad. Yo no sé si usted tiene alguna debilidad o si usted es la persona que tiene debilidades que lo abruman. Amén. Que se aferran a usted, que usted siente que no puede superar. Ha intentado superarlas, pero no puede. Tal vez usted es de las personas que se comparan con otros cristianos. Usted se compara con otros hermanos y al compararse usted se siente indigno. Usted se siente menos. Usted se siente débil. Usted se siente inferior a otros cristianos. No sé si yo estoy hablando con alguien que tenga ese problema en este momento, esa debilidad que parece que no tiene solución, que muchas veces y durante muchos años ha estado batallando con eso y luchando con eso. Amén. Que usted se siente ya abatido, sin fuerzas. A veces quiere hasta quedarse ya regado en el camino. Ya la verdad es que he luchado mucho con esto y no puedo salir adelante. Déjeme decirle una cosita. Usted no está solo. Amén. Usted no está solo. Déjeme revelarle nuestro corazón. Todos tenemos debilidades. Amén. Todos tenemos debilidades. Aunque algunos se empeñen en negarlo, aunque algunos se empeñen en poner una imagen de un super cristiano, la verdad es que todos tenemos debilidades. Amén. Imagínense que uno de los hombres más usados por Dios fue Pablo. Yo creo que, en el Nuevo Testamento quizás Pablo es el hombre más usado por el Señor. Amén. El hombre más usado por el Señor. Y en este texto que estamos leyendo hoy, en el capítulo 12, del verso del 1 hasta el 10, Pablo nos abre el corazón y nos muestra en forma bien íntima una parte de él que en ninguna otra parte él la revela y lo enseña tan lindo como en esto. Y creo que el tema de hoy, que se llama Poder en la debilidad, es un tema muy importante para cada uno de nosotros. Si usted lee del verso del 1 hasta el 4 conmigo, en el capítulo 12, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Usted ve? Que Pablo no quería gloriarse. Y ciertamente no me conviene, dice. Pero lo que pasa es que Pablo aquí está defendiéndose. Muchos lo acusan de no ser apóstol. Muchos lo acusan de estar usurpando un lugar que no le corresponde. Entonces Pablo tiene que defenderse.
Él tiene que presentar credenciales. Él tiene que decir algo acerca de él que respalde su ministerio. Y entonces por eso él empieza el capítulo 2, el verso 1 así. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vamos a ir a las visiones, dice Pablo. Vamos a esa área, dice, y a las revelaciones del Señor. Entonces Pablo va a hablar de una visión, Pablo va a hablar de una revelación que Dios le dio. Y extrañamente, Pablo parece como que se sale del cuerpo, como que Pablo se sale de él para contemplarse a él. Vea qué cosa tan increíble. Como que él se aleja de él mismo. Él dice, ese hombre no soy yo. Yo voy a contemplar a ese hombre para que ustedes lo contemplen. Amén. Dice, conozco a un hombre, dice, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Tremendo. Qué gloriosa revelación. Qué glorioso experiencia con el Señor tuvo Pablo. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Dice Pablo, es una experiencia tan personal, es una experiencia tan única, que ¿sabe qué hizo Dios con ese hombre? Dice, lo llevó al paraíso. Y para nosotros paraíso, pues no significa nada. Pero para los persas, para los babilonios, para la gente de aquel tiempo, paraíso, y la palabra que se usó ahí como paraíso, no es lo que nosotros tenemos en la mente hoy en día. El paraíso, ustedes se acuerdan de las maravillas del mundo antiguo, de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿cómo se llaman? Las pirámides de Egipto, la muralla china, el coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia. Un paraíso era un jardín de un rey persa, era un jardín de un rey babilónico, pero un jardín privado, un jardín donde solo el rey podía ir. Y cuando nosotros escuchamos hablar de jardín, nos imaginamos el que está detrás de la casa de nosotros, ¿verdad? Que tiene 3 rositas y si pegó la rosita, gloria a Dios. No. Esos jardines, mi hermano, eran grandes y eran tan maravillosos que esos jardines colgantes de Babilonia sobresalían como una maravilla del mundo antiguo. Y dice, ese hombre es tan especial que Dios lo tomó y lo llevó a su paraíso. ¿Sabe qué hacían los reyes persas? ¿Sabe qué hacían estos reyes de estos países cuando llegaba un invitado que era muy querido, un invitado que era muy íntimo? Le daba el privilegio grandísimo de irse a pasear al paraíso con él. El rey lo tomaba y le decía, tú eres un invitado tan especial, tú eres un invitado tan íntimo que te voy a llevar a mi lugar secreto. Y se lo llevaba a sus jardines, lo llevaba a su paraíso donde caminaba con él. Entonces lo que Pablo está diciendo es algo maravilloso. Él está diciendo, ese hombre del que yo les estaba hablando salió del cuerpo, fue al tercer cielo y Dios lo recibió de tal manera que se lo llevó a pasear con él en el paraíso. ¡Wow! Denle un aplauso al rey. Tremendo. Tremendo. Y dice, y no solo eso, le hizo escuchar palabras que son inefables. Inefable quiere decir que no se pueden expresar. O sea, son palabras tan maravillosas, son revelaciones tan maravillosas, son cosas tan grandes y tan maravillosas que son inefables. Aunque yo quisiera, eso es privado, eso es solo para mí. Y no se puede hablar lo que yo escuché allá en el cielo. Amén. Wow. Con razón Pablo en 1 Corintios 2:9 nos da una pista. Él dice, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni que han subido al corazón del hombre, son las que nos esperan allá en el cielo. Amén. Porque Pablo las había oído, Pablo sabía. Y él decía, yo solo una cosa hago, yo miro de frente y sigo hacia el supremo llamamiento. Amén.
En una ocasión, es que Pablo había llegado al cielo. Pablo había visto cosas que nosotros no vimos. En una ocasión llegó un profeta que se llamaba Ágabo y él iba para Jerusalén. Y el profeta tomó la faja y dijo: ¿de quién es esta faja? Y dijeron: de Pablo. Y dice: así dice el Espíritu. Y se empezó a atar las manos y se empezó a amarrar Ágabo. Y dice: el que vaya a Jerusalén, dice el Espíritu, va a ser atado, va a ser amarrado. Yo le hubiera dicho: gracias, Ágabo, agarro por su lado. Amén. Y Pablo le dijo: ¿sabe qué? Yo no estoy dispuesto a ser atado, yo no estoy dispuesto a ser amarrado, yo estoy dispuesto a morir por el Evangelio. Amén. Y se fue para Jerusalén. Gloria a Jesús. Denle un aplauso al Rey. ¡Wow! ¡Qué nueva revelación! ¡Qué tremenda revelación le dio a Pablo! Y déjeme decirle una cosa: tú y yo no somos inferiores a Pablo. Tú y yo no somos inferiores a Pablo. En una ocasión que Jesucristo le preguntó a los apóstoles: ¿quién soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo: bienaventurado, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Todo aquí, el que sepa que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo, ¿quién ha aceptado a Jesús como su Salvador? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos, dice en 2 Corintios 4:6, que tenemos el Evangelio. Dice que tenemos el resplandor de la gloria de Dios dentro de nosotros. ¿Sabe lo que es eso? Usted tiene el Evangelio dentro de usted. Usted tiene la llave, gloria a Dios, para entrar al cielo. Y nosotros no hemos visto. En una ocasión el Señor dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Gloria a Dios. Usted tiene la revelación de que Jesucristo es el Salvador, la revelación de que Jesucristo es el Mesías, tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Gloria a Dios. Nosotros no somos menos que Pablo. La visión, la revelación que Dios nos ha dado es grandísima también. Amén. Y dice que también junto con esa revelación viene una debilidad. Vean el verso 7. Porque, hermano, déjeme decirle, cuando yo hablo de debilidad, y eso lo vamos a dejar en claro, ¿ya? Cuando yo hablo de debilidad no estoy hablando de pecado. Yo no estoy hablando de pecado. Amén. El pecado es una cosa que hay que solucionar, pero es ya. Dice en 1 Juan 3, 4, 9. 1 Juan 3, del verso del 4 al 9. Vamos conmigo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Amén. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él, Jesús, apareció para quitar nuestro pecado. ¿Para qué apareció Jesús? Para quitar nuestro pecado. Dice: y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él, todo el que permanece en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Hijitos míos, no os engañéis. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Amén. El que practica el pecado es del diablo. Es el que, ahí se refiere al que premeditadamente peca, al que es practicante, al que se levanta pensando en el pecado, al que peca una vez y mañana otra vez y reincide en lo mismo y continuamente peca en lo mismo. Dice: el que practica, el practicante del pecado es del diablo. Amén. No es del Señor. Dice: porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué quiere decir? Que no peca, sí puede pecar. Pero ahí no dice eso, ahí dice no practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios puede pecar. Pero dice en Hebreos que nosotros tenemos un abogado, tenemos un sacerdote. Dice que fue tentado en todo. Amén. Solamente que nunca pecó. Y Él está a la diestra del Padre. Y Él está intercediendo continuamente por aquellos que lo han contratado como su abogado. Amén. Para todos aquellos que lo han recibido como su Salvador, Jesucristo está a la orilla del Padre. Aquel se está arrepintiendo: Padre, ese lavado con mi sangre, perdónalo, perdonado está. Aquel
pecó, cometió un error, pero yo estoy intercediendo por él. Señor, límpialo. Él lo limpia. Amén. Amén. Dice que él tiene misericordia porque él fue tentado en todo. Él sabe lo que es estar en la carne. Él sabe lo que es tener al diablo encima. Él sabe lo que es tener el cansancio, lo que es tener la fatiga. Amén. Jesús lo sabe. Él sabe lo que pasamos nosotros. Entonces, cuando pecamos, porque podemos pecar, nos acercamos, dice, confiadamente delante del trono de la gracia y él inmediatamente nos socorre. Amén. Pero ahí no dice eso. Dice 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si usted ha sido nacido de Dios, si usted ha aceptado al Señor y está practicando el pecado, arregle eso en esta noche y no se vaya de aquí sin arreglar eso. Amén. No se vaya de aquí sin arreglar eso. Muy peligroso un cristiano vivir practicando el pecado. Por eso que un cristiano, si se convierte y no está casado, tiene que casarse. Porque estar viviendo fuera del matrimonio, siendo cristianos, eso es practicar el pecado siendo cristianos. Y eso es pisotear la sangre de Cristo. Olvídese de la fiesta, olvídese de si papi y mami vienen o no vienen, cásese. Ya pasó ese tiempo de si papi y mami venían, ya pasó el tiempo de la fiesta, ya eso pasó. El problema grande ahora es arreglar el pecado, arreglar nuestra vida, estar clean con el Señor. Amén. Gloria a Dios, porque estar pecando y estar viniendo a la iglesia y estar diciendo que es cristiano, eso es pisotear la sangre de Cristo. Amén. Y para eso no hay perdón. Entonces, en esta noche, arreglemos esas cosas. Si usted está en pecado, arreglemos eso. Ahora vamos a hacer un llamado al final y usted pasa como que pasa por otra cosa. Amén. Pero usted solo sabe lo que pasa con Dios aquí. Amén. Entonces, vea, a Pablo le dieron una tremenda revelación. ¿Verdad que sí? Pero junto con la revelación, vea lo que dice el verso 7. Para que la grandeza de la revelación no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en la carne. ¿Qué le fue dado? Un aguijón. Algunas traducciones dicen que es una espina. Amén. Eso no es una espina y no es un aguijón. Yo conozco a Pablo. No, yo no lo conozco. Pero si usted lee los evangelios, usted conoce a Pablo. Pablo no es el tipo de hombre que se hubiera estado quejando por una espina. Yo sé. ¿Verdad que no? Eso es, esa palabra es muy difícil en griego y el griego mío no está muy bueno, entonces no le voy a decir cómo se dice, pero esa palabra quiere decir estaca. Estaca. Dice, me fue dada una estaca. La idea que Pablo está dando es del empalamiento. En aquel tiempo uno de los castigos más terribles era empalar a una persona. Una persona era clavada en la estaca y aquel cuerpo se retorcía agonizando en esa estaca. Y dice Pablo, me fue dado una estaca en la carne. Pablo está hablando de un dolor agónico, de un dolor fuerte, de un dolor casi salvaje. Amén. Y dice, y me dio la revelación, pero también se me dio una debilidad. Se me dio un aguijón en la carne, una estaca, algo que era agónico, algo que era doloroso. Dicen los expertos que eso era intermitente, que por tiempos a Pablo le daba y por tiempo se le quitaba. Entonces él podía ejercer su ministerio y de vez en cuando estar muy enfermo. Entonces eso era un dolor casi salvaje. Después de la revelación vino esta tremenda debilidad. ¿Y usted sabe que Dios sabe lo que hace? ¿Quién sabe que Dios sabe lo que hace? Amén. Dios sabe que antes de la caída está la altivez de espíritu. Amén. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Gloria a Dios. Y a como fue la revelación, así era la estaca que tenía en la carne él. Una nueva revelación trae un nuevo peligro. Amén. Una nueva revelación, una gran revelación trae grande peligro. Dice ahí en el verso 7, para que la grandeza de la revelación no me exaltara desmedidamente, para que no me
enaltezca sobremanera. Pablo entendió que había un peligro, y el peligro era el de exaltarse, el de enaltecerse. Amén. El cristiano, el que tiene una revelación grande de Dios, el que ha recibido mucho de Dios, tiene el peligro de enaltecerse, tiene el peligro de exaltarse, de sentirse más que los demás, de sentirse superior a los demás. No vengo al culto porque ya yo sé lo que van a predicar, ya yo sé lo que van a enseñar. Amén. Y nos da por juzgar y por señalar. Amén. Porque nos exaltamos demasiado. Y dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltara desmedidamente, para no enaltecerme sobremanera, gloria a Dios. Pablo maduró y entendió el propósito de Dios en todo esto. Que le fue dado un freno, le fue dado una estaca. Amén. Gloria a Dios. Para no enaltecerse, para no enorgullecerse, para no levantarse. Mi hermano, muchos de nosotros tenemos no una estaca, tenemos 2 o 3 o 4 y debilidades. Ni hablar de debilidades, 2, 3 o 4, y sin embargo nos enaltecemos, nos exaltamos, nos levantamos, nos enorgullecemos. Amén. ¿Qué tal que no hubieran debilidades? Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que Él permite. Amén. Dios sabe lo que está haciendo. Y vea ese verso 7, me dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase, me fue dado. Ese me fue dado, ¿sabe qué está diciendo ahí? Dios. Ese me fue dado, está hablando de la voluntad permisiva de Dios. Amén. Me fue dado. O sea, Dios me lo dio, Dios lo permitió. Amén. ¿Será que a Dios se le escapa alguna? Si Dios puede llamar cada estrella por su nombre, si Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza, dice que no cae un pajarito, mi hermano, no cae en tierra sin que Él se dé cuenta. Ahora uno de los redimidos por la sangre del Cordero, Él sabrá si tiene una estaca o no. Y dice Pablo, me fue dado, gloria a Dios, por Dios. Pero dice que es un mensajero de Satanás ahí mismo. ¿Usted lo ve? En el verso 7, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete. ¿Y quién es entonces ahí el mensajero de Satanás? Es el agente activo, así le dije yo, el agente activo. Satanás es el agente activo. Dios lo permite, es la voluntad permisiva de Dios, y Satanás viene con un propósito: matar, robar y destruir. La enfermedad que Él pone, la estaca que Él pone, la debilidad que Él pone, es para destruirte, para matarte. Eso es su propósito. Usted lo ve en el libro de Job. Usted lee en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Job, que dice que se reunieron los hijos de Dios allá en el cielo. Y venía, ¿quién venía ahí? Es que viene aunque no lo llamen, ¿verdad? Él es así. Venía ahí y Dios le preguntó, ¿sería que Dios no sabía? Sí sabía. Le dice, ¿de dónde vienes? Y el otro, mentiroso, ¿por qué mentira? Él le dijo, vengo de andar por la tierra. Mentira, andaba viendo a Job. Mentira, él andaba viendo a Job, yo sé. Y entonces Dios le dijo, ¿y no has visto a mi siervo Job? ¿Ah? Que eres justo, que me teme. ¿Y sabe por qué yo digo que andaba viendo a Job? Porque él le dice, sí, porque lo ha acercado. ¿Y cómo sabe que lo acercó? Porque en eso era que andaba. Amén. Porque lo ha acercado, acercaste sus hijos, acercaste las vacas, acercaste la esposa, acercaste todo. ¿Cómo él sabe? Porque él andaba en eso. Amén. Quítale esa cerca. Amén. A ver si no blasfema en contra tuya. Ahí vemos cómo la voluntad permisiva de Dios le dio lugar a que el enemigo hiciera lo que él hizo. Él quería destruir a Job. Dios quería bendecir a Job. Amén. Dios quería bendecir a Job, porque dice en el libro de Job, en el último capítulo, que el estado postrero de Job llegó a ser mejor que el primero. Gloria a Dios. Yo creo que hasta Job, hasta la esposa le cambiaron al final. No, eso yo no sé. Amén. Entonces,
Pablo logró entender todo esto, gloria a Dios. Tremendo, ese versículo 7 es tremendo. Entonces Satanás viene a matar. Dios lo permite para que no nos enaltezcamos, para que nuestro orgullo no se levante demasiado. Amén. Y aún así somos difíciles. Después dice, viene que una nueva promesa. Una nueva promesa. Porque ¿qué dice en el verso 8 y 9? Leanlo conmigo, mi hermano. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me la quite de mí. Vea usted, era tan tremendo el dolor que Pablo rogaba al Señor. 3 veces oré, 3 veces rogué. Pablo rogándole a Jesucristo. ¿Y por qué la gente ahora le reza a Pablo? Yo no sé. ¿Verdad? Que la gente ahora le reza a los santos, que a San Pedro y que a esto y que al otro. Y dice que Pablo era el Señor que le pedía 3 veces porque él mismo no se podía sanar. Pablo y siendo usado como era usado por Dios, ni él se podía sanar a él mismo. Él tuvo que rogarle al Señor 3 veces. Y dice en el verso 9, y me ha dicho, bástame mi gracia, bástate mi gracia. ¿Quién sabe que la gracia de Dios es suficiente? Amén. La gracia de Dios es suficiente. 3 veces te he rogado, quítame esta debilidad, quítame esta estaca en mi costado. Y el Señor le dice, con mi gracia basta. Amén. Mi hermano, con la gracia de Dios basta. Con la gracia de Dios podemos superar la enfermedad. Con la gracia de Dios podemos superar cualquier tentación. Con la gracia de Dios podemos superar cualquier tristeza. Con la gracia de Dios podemos vivir en victoria en medio de la necesidad. Mi hermano, con la gracia de Dios podemos cantar en medio de la tormenta. Si tenemos la gracia de Dios, es suficiente. Es suficiente. Dios está diciendo, no te voy a quitar el aguijón para que no te enaltezcas, y más te vale que te valga mi gracia. Amén, mi hermano. Y dice en Efesios 2, 8, 9 que somos salvos por gracia, para que nadie se gloríe. Amén. Con todas tus debilidades, con todos tus arrastros, con todas tus dificultades, el Señor dice, sos salvo por gracia. Amén. Para que nadie se gloríe. No es que sos muy fuerte, no es que sos muy espiritual, no es que te has engrandecido demasiado. No, no. Es que yo te soporto y por gracia sos salvo para que nadie se gloríe. Amén. Qué hermoso el Señor. Somos salvos por gracia. Hermano, ¿vamos a llegar al cielo? Sí, vamos a llegar al cielo. ¿Quién quiere llegar al cielo? Vamos a llegar por gracia al cielo. Amén. La gracia es suficiente. Y el Señor no le dio la sanidad, le dio un conocimiento, mi hermano. Le dio un conocimiento superior a Pablo. Un conocimiento tremendamente superior. Dice en el verso 9, su poder se perfecciona en mis debilidades. Levante la mano y diga, el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. ¿Usted sabía eso? Qué tremendo conocimiento el que Pablo logró escudriñar en medio de esta terrible dificultad. Él se dio cuenta y le fue revelado que el poder de Dios se perfecciona en sus debilidades. Qué increíble. Mi hermano, nuestras debilidades es la puerta, es la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en forma más grande. Amén. Nuestras debilidades permiten que el poder de Dios brille con más fuerza. Amén. Fue cuando David, tan pequeñito, con una honda y con una piedra, derribó a un gigante, que dijeron, eso es el poder de Dios. Amén. Cuando Moisés llegó al imperio más grande que había en aquel tiempo, con una vara, y decirle al faraón que salgan de aquí, con una vara. ¿Y sabe qué tuvo que hacer el faraón? Dejarlo salir, con una vara. Entre más débil sea el instrumento, más va a brillar la gloria de Dios. Amén. ¡Wow! ¡Qué poderoso es eso! ¡Qué poderoso es eso! Cuanto más débil sea un instrumento, más va a brillar la gloria de Dios. Aleluya. Y Pablo se dio cuenta de eso.
Dice, el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Y tenemos que aprenderlo también nosotros. ¿Cuántas veces nos desanimamos por las debilidades? Nos queremos retirar por las debilidades. Nos queremos quedar en la casa por las debilidades. Y Pablo dice, yo aprendí que más bien el poder de Dios es más grande y brilla más en medio de las debilidades. Amén. Gloria a Jesús. Una nueva actitud, dijo Pablo, una nueva disposición tuvo Pablo. Vean el verso 10, mi hermano, qué glorioso es esto. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Amén. Esas eran de las debilidades que Pablo está hablando. Está hablando de las afrentas. Pero antes, en el verso 10, vea, mi hermano, no se pierda ni una palabrita de estas. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Usted se ha gozado en sus debilidades? No. Uno se goza en las fortalezas, ¿verdad que sí? Uno se goza en sus fortalezas, ¿o no? Usted se goza en lo que es fuerte. Me gozo porque oro mucho. Me gozo porque ayuno mucho. Me gozo porque leo mucho la palabra. Me gozo en mis fortalezas. Pero dice Pablo, yo aprendí por amor a Cristo a gozarme en mis debilidades. Pablo no se gozaba en haber ido al cielo. Dice que él se gozaba en ser afrentado. La primera palabra que usa es afrentado. ¿Sabe qué quiere decir afrentado? Quiere decir ofensa. Cuando Pablo le decían una ofensa, Pablo se gozaba por amor a Cristo. Amén. Cuando Pablo era deshonrado, porque eso quiere decir afrenta, Pablo se gozaba. Cuando era infamado, porque eso quiere decir infamia. Cuando era insultado, porque eso quiere decir afrenta, insulto. Dice, yo por amor a Cristo aprendí a gozarme en mis debilidades. Amén. Así es que cuando esa estaca venía a la carne y yo sentía que me moría por esa enfermedad, ¿sabe qué hacía Pablo en la cama? Se gozaba en el dolor, se gozaba en la enfermedad por amor a Cristo. Y dice, en esta debilidad, yo siendo un instrumento tan débil, estando en esta cama postrado, estando enfermo que no puedo sanarme ni solo, tú me permites andar por toda Asia y establecer iglesias en todo lado. Me gozo en tu poder y en mi debilidad. Amén. Tremendo. Qué poderoso es el Señor. Qué poderoso es el Señor. Dice, me gozo en mis debilidades. Y dice, en mis necesidades. Cuando Pablo andaba en necesidades, él se gozaba en sus necesidades. Dice, en sus persecuciones, en sus angustias. Él se gloriaba en eso. Qué mucho tenemos que aprender, ¿verdad? Qué mucho tenemos que aprender. Tenemos que aprender a gloriarnos en nuestra necesidad. A gloriarnos en nuestra debilidad. Amén. Yo no sé cuáles son sus debilidades. No sé. Amén. Pero yo sí sé que el Señor las puso ahí con un propósito. Y que Él se puede gloriar y se puede glorificar aún en nuestras debilidades. Pongámonos en pie, hermanos.